Buenas tardes, les voy a presentar este trabajo que es titulado en el reporte de investigación, análisis exploratorio de las prácticas de liderazgo de los directores de escuelas primarias del estado de Sonora. Servidor Jesús Bernardo Miranda Esquer, académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, Galván Corral del Itson Navojoa y Pablo Esquer de la Secretaría de Educación y Cultura. Presentamos este reporte del proyecto de investigación más amplio que es parte de mi tesis doctoral. Muy bien, quisiera que iniciáramos con la siguiente reflexión de Simon Bauman. La incertidumbre, causa principal de la inseguridad, es por lejos el más decisivo instrumento de poder. De hecho, es su propia sustancia, tal como lo enuncia Crozier, quienes están cerca de la fuente de incertidumbre son los que van a ejercer el dominio. Pensándolo desde la micropolítica de Boll, el líder que va a dominar va a ser que maneje la incertidumbre como algo que en el escenario actual está presente y nos da áreas de oportunidad más que amenazas. Muy bien, esa idea de liderazgo en la escuela actual. La escuela actual, su servidor, junto con algunos colegas de algunas universidades, pensamos que la escuela actual ha cambiado realmente poco en su organización interna, en su arquitectura. Entonces ocupamos hacer visiones de liderazgo que den cuenta de los que Pilar Posner planteaba el término liderazgo en los siguientes, en la siguiente perspectiva, como aquellos procesos que orientan, que en cierta manera nos dan un rumbo en las acciones, en las acciones directivas al interior de los centros escolares, teniendo como ideal la excelencia, teniendo como ideal el aprendizaje organizacional, que algunos colegas de esta parte que están trabajando muy bien. Entonces, desde aquí el liderazgo implica desde el punto de vista de nosotros y de Pilar Post, mucha interlocución. Esto es, dialogar de manera permanente. Su servidor le ha llamado persuasión teórica, persuadir al colectivo, pero con fundamentación teórica, con fundamentación en los datos. Esto nos permitiría entonces pensar una escuela eh, eh, más horizontal, más pensada en red, democrática y con esquemas colaborativos. Cuando nosotros decidimos el instrumento para realizar esta recolección, eh, pensamos en la teoría de Cousses y Posner cuando nos hablaba del liderazgo transformacional y aquellos liderazgos que ayudan, inciden para transformar las instituciones, más que reproducir y más que marcas de continuidad, está hablando más de transformación. En este sentido, los autores plantean el liderazgo como aquella manera de planear, ejecutar y sacar adelante proyectos. Hay una lógica de investigación-acción, una lógica de acompañar de manera informada los procesos. Eh, los buenos directivos para estos autores son aquellos que realizaban las siguientes acciones. Habría que tomar en cuenta lo pedagógico, también lo administrativo, no es entenderse esa parte. Eh, También estar muy atento de la infraestructura del plantel. También el ambiente de trabajo es importante para ellos, para que se den las cosas. La motivación también, la motivación a los compañeros y
esos elementos, según Cousses y Posner, nos permitirían ya ir delineando ciertas prácticas del liderazgo. Y una cita que coloco de ellos es que son estas contribuciones de los líderes las que van a incidir en el largo plazo de las instituciones, ¿verdad? Estas instituciones, repito, pues tienen que transformarse al igual que las personas que ahí asisten. La siguiente. Ahora, las 5 prácticas del liderazgo que nos plantea Cousses y Posner de su tipología, aquí habla del liderazgo transaccional y transformacional. En el liderazgo transformacional nos decían, las prácticas de liderazgo son, primero, que el director debe desafiar el proceso. En este sentido, el director debe asumir riesgos. Y cuando la palabra riesgo la revisamos desde Urban, por ejemplo, que nos plantea que todo riesgo es un camino para predecir o anticiparse a una catástrofe, por ejemplo, pensar desde ahí, eso es desafiar el proceso. También el otro asunto en el desafío del proceso es asumir la incertidumbre como el estado de las cosas actuales. Es una condición, la incertidumbre, que rodea la escuela, que entra en la misma escuela y tanto es condición, también condiciona a los que ahí asisten. Entonces la primera práctica de liderazgo sería desafiar el proceso. Y hay estudios, por ejemplo, de Charles Slater, que estudiaba comparativos de México y Estados Unidos, y algo interesante ahí que México es más conservador, el director mexicano es más conservador y el director de Estados Unidos era más dado a desafiar estos procesos. Vamos a ver en el caso de los directores sonorenses de primarias estatales, cuál es la característica más prevaleciente. El otro asunto como práctica de liderazgo que nos planteaban los autores es inspirar una visión compartida. De nada sirve tener una visión si esa visión no se construye con el colectivo y no se comparte y no se lucha en el momento actual para que hacia ese futuro, ¿verdad? La otra práctica de liderazgo que Cousses y Posner nos plantean es habilitar a otros para actuar. Y en esta habilitación para actuar, yo la entiendo más allá de delegar funciones o delegar tareas. La habilitación, como la plantea Cousses y Posner, es descentralizar poder y autoridad a la vez de la dirección o del directivo o del líder que está ahí. Te doy la autoridad y te doy el poder para que tú trabajes. Ser modelo. En México, si ustedes, no sé ahorita si habrá algún programas para formar directivos, pero en México y en toda Latinoamérica, el esquema para acceder a la dirección era diferente hasta ahora que con la reforma, ¿no? Pero en Estados Unidos el director se preparaba para ser director, o sea, había un aprendizaje previo. Y en México se daba por cuestión de escalafón, del viernes eras maestro y el lunes eras director. No había ese aprendizaje previo en la formación. Entonces, lo que nos decía Cousses y Posner era que sirves de modelo cuando eres director, sirve de modelo a otros, a tu colectivo, a quienes quieran acceder tal vez al puesto ahora por examen. Cuando se es buen director, en cierta forma hay un modelaje que se está haciendo con los compañeros. El otro asunto que también veía los autores como importante, como una práctica de liderazgo, era brindar aliento. Esto quiere decir que si tenemos una visión y si tenemos metas de largo plazo, para que el colectivo se mantenga en ese ánimo de seguir construyendo cosas, esta era una práctica necesaria. Brindar aliento en metas que se lograban a corto plazo, a mediano plazo, para seguir con la motivación. Bueno, estas son las 5 prácticas de liderazgo que Cousses y Posner plantean en su esquema para el buen director. Ahora bien, revisando
antecedentes, está una investigación que se realizó en media superior el 2011, donde ahí se revisaba eh, por un acercamiento cualitativo, entrevistas, se realizaba una aproximación de cómo estaban los directivos en este nivel medio superior. Eh, lo que concluyen los autores, eh, Cervero, Cardoso y Rosales, es de que había poco compromiso con la organización escolar por los autores, por los directivos, por los actores. En una investigación que hicimos en el ITSON con directivos de nivel superior ya, su servidor y Francisco Miranda, hicimos una relación causa-efecto de variables que llamamos independientes, sexo, edad, tipo de contratación, antigüedad, con las prácticas de liderazgo. Coincidiendo con estudios de Cousins y Posner, no se hay una relación estadística significativa ahí. La siguiente. Muy bien. La pregunta de investigación aquí es la siguiente. De las 5 prácticas, ¿qué prácticas son las más prevalentes o dominantes en el director estatal de Sonora? Y el objetivo ahí está para dar respuesta a la pregunta. Y en la siguiente, bueno, el diseño es no experimental, es transversal, es descriptivo. El cuestionario es el Leadership Practice Inventory, es un cuestionario de prácticas, un inventario de prácticas de liderazgo que trabajó, que tiene Cousins y Posner con un puntaje de Cronbach de 0.81. Le hicimos una adaptación en la escala, eran 10 originalmente, le hicimos la adaptación y logramos un mayor alfa de Cronbach, son 29 preguntas y ahí se documentan las 5 prácticas. Lo investigamos a directores de educación primaria, 93 hombres, 197 mujeres, de escuelas particulares y directores del sistema estatal, la mayoría son del sistema estatal. 290 sujetos investigados en el estado de Sonora. La siguiente. Cuando revisamos estos datos me llaman la atención, aunque no se hace una relación estadística, que la mayoría, ok, gracias, que la mayoría de los directores están en los rangos de salida ya de la carrera, en servicio como profesores, de 20 a 30 años está 6 de cada 10 directores están en ese rango de salida. Son los años de servicio, ¿verdad? La siguiente, pero revisamos años como director, la gran mayoría están en sus primeros 5 años. Este dato a mí me llama la atención porque se pudiera, bueno, se puede mejorar estas prácticas. Aquí están las prácticas de cada uno, las 5 prácticas. El director sonorense es más bueno para habilitar a otros para actuar y brindar aliento. Y coincidiendo con Charles Slater, que plantea que el director no corre mucho riesgo, el mexicano, en las partes más bajas tenemos desafiar el proceso y inspirar la visión compartida. Así se manejan los datos en esta población estudiada. Lo que nos dice cuando son directores realmente jóvenes en el puesto, que bien pueden trabajar en algún dispositivo de formación y actualización, con uno de las explicaciones de liderazgo que existen. En este sentido, se coincide con los estudios de otros colegas, donde es más conservador el director sonorense. Ahí están las partes altas y las partes altas de la escala. Ahí está. Finalmente, para cerrar, los directores realmente son jóvenes en el puesto. El director le apuesta más a la certidumbre, a la rutina, a la parte que no te mueve mucho del esquema que estás trabajando. Ocupamos entonces dispositivos de formación y actualización de directivos que trabajen más todas estas prácticas. Eso sería todo de mi parte. Gracias.
por acompañarnos. Voy a compartir los resultados de un proyecto que se llevó a cabo con Rosario Villela Treviño. Es doctora ella en educación y mi trabajo con ella pues fue ser su asesora principal de su tesis. Aunque estos resultados que voy a mostrar no son directamente de su tesis doctoral, sí hay como un reaprovechamiento de los datos que ella utilizó en su proyecto doctoral y nos permitió pues hacer como esta pequeña selección de conocimiento que se derivó de su tesis doctoral. Ella debe estar por llegar, ¿verdad? Porque está aterrizando el avión, entonces yo espero que alcance a llegar para responder dudas, pero por lo pronto pues me toca presentar, hacer la presentación de estos resultados. Hacia adelante. Bueno, este proyecto tiene que ver con el director, que es la figura que se determina como una figura determinante para explicar lo que sucede o no sucede en las escuelas. Aquí hay algunas referencias bibliográficas que precisamente hacen referencia a esta figura dentro de las instituciones educativas que resulta fundamental, ¿verdad? A tal grado que decimos que el director es quien es determinante en la calidad educativa, que como sabemos pues es un tema que nos preocupa y ocupa a todos los que estamos de alguna manera vinculados con la educación en cualquiera de sus niveles. Hacia adelante. El tema del director, finalmente en el modelo que estuvo trabajando Rosario Villela, tiene que ver con un director diferente, es decir, con un director que muestra características particulares que le permiten ser exitoso en su contexto escolar. Entonces, lo que sabemos es que estos directores que logran ser exitosos dentro del sistema educativo, que ya sabemos todos que tenemos, se le determina como un agente de cambio al lograr la reestructuración. Precisamente tenemos aquí a una autora que, derivado también de estos estudios, de estos casos, determina cómo estos directores logran modificar la realidad al reestructurar lo que sucede en la escuela y de esta manera genera condiciones particulares que resuelven problemas en la institución y por lo tanto pues dan resultados exitosos. Tenemos entonces el concepto de director exitoso. Para algunos autores pues resulta un concepto chocante porque pues aparentaría que es como cuando decimos es que esta persona es exitosa porque tiene mucho dinero y que decimos pues no significa el éxito tener mucho dinero. Pues igual podríamos pensar que en las escuelas, ¿qué significa ser una escuela exitosa? ¿Qué significa ser un director exitoso? Entonces en la literatura vamos a encontrar pues mucho al respecto porque pues está esa situación de que qué es lo que hace que una escuela sea exitosa. Particularmente hago referencia a la red de investigación de directores escolares exitosos en el mundo, que es una red que se ha dedicado a investigar precisamente casos de directores exitosos en diferentes países. En esta red estamos pues más de 27 países y más de 40 instituciones educativas haciendo investigación sobre estos directores escolares exitosos. El mood de esta red es precisamente definir qué significa ser exitoso. Lo que se encontró a nivel internacional es que no hay una definición única de éxito, mientras que para nuestro país el éxito tiene que ver con una correlación con el desempeño académico de los alumnos. En otros países, por ejemplo, Bélgica, el éxito tiene que ver con prácticas de democracia dentro de la escuela. Y en otros países tiene que ver con el bienestar del niño. No preocupa si le va bien en matemáticas o no, pero el enfoque tiene que ver con esos otros parámetros. Lo que sí se aprendió en esta red es que precisamente, independientemente del modelo que tengamos para medir el éxito de una escuela, el rol del director es fundamental. Eso sí, ya no hay duda. Sabemos que el director tiene un factor importante ahí. Entonces, bajo toda esta dinámica de ideas, tenemos este concepto de director exitoso. En México documentamos 27 casos de directores exitosos en 8 ciudades del país, 3 del norte, 2 del centro y 3 del sur. Y precisamente definimos un perfil de director exitoso en nuestro país, que está disponible en la página de ispp.mx, por si alguien la quiere consultar ahí. También hay artículos al respecto. En este momento lo que les voy a mostrar
tiene que ver con algo muy particular que se está estudiando, que son las prácticas de estos directores. Ya no estamos tan preocupados por el tema del perfil, o digamos que eso fue parte de la investigación internacional y que de eso se ha derivado instrumentos de evaluación de competencias de los directores, pero esto habla de un, digamos, subconjunto, podríamos pensar, de lo que se encontró en estos casos, que es algo que a mí en lo personal me gusta mucho porque ya no hablamos de algo como que etéreo ahí, que es un director exitoso, sino que decimos concretamente qué están haciendo estos directores en sus escuelas. O sea, independientemente de quiénes sean o cómo sean, qué está sucediendo en estas escuelas. Entonces, traemos a la mesa el concepto de prácticas, en donde según Wenger, que pues es un reconocido en esta área, de hecho se le considera pionero, él define que las prácticas son elaboraciones colectivas de conocimiento que hacen posible cumplir con los objetivos de las instituciones. Es decir, que las prácticas no es que sean cosas distintas a lo que podríamos pensar que podrían ser los procesos operativos de una institución o de una organización, pero estas tienen la denominación de que emergen de la comunidad, de la organización, en este caso de las instituciones educativas. Entonces, otro concepto que también va en ese mismo mood serían las mejores prácticas, que es un concepto más orientado a la parte industrial, ¿verdad? Y hay ciertas áreas de conocimiento donde ya están muy identificadas cuáles son las mejores prácticas, es decir, cosas que se hacen que sabemos que generan un resultado exitoso. Entonces, tenemos ya modelos muy estructurados, muy armados, en donde estas mejores prácticas, además de haber sido identificadas y documentadas, pues incluso se certifican las personas con estas prácticas. En el sistema educativo no llegamos a ese nivel todavía, entonces podríamos pensar que sería un ideal, ¿verdad? Hablar de las mejores prácticas. Sin embargo, lo pongo sobre la mesa porque esto nos permite hablar de resultados de nivel superior. Es decir, no estamos hablando de los procesos que me resuelven la parte operativa del día a día de una organización, de una institución, sino de algo que ya está probado, que funciona y que da un resultado superior. En este mismo mood hablamos ya de un concepto que serían las prácticas exitosas. Marcelina Martínez, que también fue mi tesista, pero ella de maestría, estuvo haciendo investigación sobre lo que serían las prácticas exitosas, particularmente en las escuelas. Entonces, ella encontró que las prácticas que son adoptadas por una o varios individuos para resolver problemas o aprovechar oportunidades y de esta forma alcanzar los objetivos institucionales se le denominaban prácticas exitosas. Es decir, no llegamos a la mejor práctica, pero sí hablamos de prácticas que generan un resultado exitoso. Hacia adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos propusimos investigar Rosario y yo? Pues el definir cuáles eran las prácticas de los directores escolares que ya sabíamos que eran exitosos, porque fueron documentados sus casos en este proyecto internacional que les comento, de tal forma que se hiciera evidente la forma en que estos directores lograban ese desempeño sobresaliente. En pocas palabras, nos fuimos a ver el cómo le hace el director para dar estos resultados. Y le denominamos prácticas porque ya sabemos que una práctica pues habla de un conjunto de acciones que se llevan a cabo y que es una actividad que emerge en la comunidad. Hacia adelante. Entonces, ¿cuál fue el método que aplicamos? Les recuerdo que estamos hablando de un subconjunto de ese proyecto que se llevó a cabo aquí en México. Seleccionamos solamente 8 casos de los que teníamos disponibles para tener una representación de uno en cada una de las ciudades que participaron en el proyecto. Buscamos esa representatividad también de que fueran 4 hombres, 4 mujeres, de este subgrupo 54 años de edad promedio, por aquello que usted nos comentaba de que el director que llegaba antes, y bueno, que muchos de los que están ahí pues llegan por escalafón y pues estamos hablando de que ya son personas con trayectoria, ¿no? Entonces, estos directores tenían 15 años de experiencia en el puesto y en la escuela en donde estábamos llevando a cabo la documentación tenían 6 años de promedio en ese puesto. Se hizo un estudio de casos múltiples, del que ya les comentaba, se entrevistaron a los directores, 3 entrevistas se llevó a cabo para el director, se entrevistaron padres de familia, profesores, alumnos y se realizó una encuesta. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se identificaron categorías
se encontraron 287 referencias a prácticas, es decir, cosas que hacía el director. Se clasificaron esas referencias en 28 categorías y se encontró que 6 de esas categorías tenían representatividad en 5 de los 8 casos al menos. Es decir, no traemos las categorías de otras prácticas, sino estaban presentes en más de la mitad de los casos analizados. Esto nos da una idea de que aunque pudiéramos hacer muchas cosas en la escuela, lo que nosotros queríamos saber qué era lo que hacían en común todos estos directores. Es decir, cómo encontrar la receta secreta, ¿verdad? Es decir, de todo lo posible, en qué se están enfocando estos directores. Entonces, tenemos que, para que una práctica quedara en estas categorías, tenía que ser de alguna manera observado, percibida por al menos 3 informantes, es decir, que el director hablara de eso, pero también que hubiera un profesor o un alumno o un padre de familia. Entonces, esto nos permitía saber que realmente era una práctica que era reconocida por la comunidad escolar. ¿Okay? Entonces, esa fue la idea de la metodología. Adelante. Encontramos entonces esas 6 categorías, yo se las desglosé de esta forma. Es de alguna manera, ahorita que usted nos presentaba su investigación, el cómo esas prácticas de liderazgo, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí ya son como que los ejemplos más concretos, pero es en ese mismo modo. Entonces tenemos que una práctica de estos directores tiene que ver con la inclusión de padres, ¿a través de qué? De actividades académicas padre-hijo que se organizan en la escuela, actividades para padres, o sea, de manera como más dando un servicio a estos padres, la parte de interacción con la sociedad de padres de familia, cómo el director se involucraba con la sociedad de padres de familia, y un factor importante que tiene que ver con la información, es decir, la práctica del director de mantener informados a los padres de familia, no nada más de lo que sucedía en la escuela de manera cotidiana, sino de los planes, de los problemas, de la forma de resolver esos problemas como comunidad, etcétera, etcétera. Yo traigo aquí nada más las categorías, pero quiero comentarles, hacer hincapié en eso, cada una de ellas tiene los ejemplos de las prácticas concretas que realizaron o que están realizando estos directores. Adelante. En cuanto a la formación integral de alumnos, tenemos las actividades extraacadémicas como una práctica común, es decir, involucrar a los alumnos en actividades artísticas, sociales. Allá llegando aquí Rosario, bienvenida. Eventos, pláticas y actividades que complementan el plan de estudios. Entonces, esas fueron las prácticas que encontramos más comunes en la parte de formación integral de alumnos. Adelante. Y entre las categorías 3 y 6 está la participación de los colaboradores, es decir, conformar, ¿verdad?, para entrar a resolver un problema o ir por una oportunidad, no nada más el director con las personas, sino ver cómo integro a padres de familia, incluso a la comunidad. La presencia en la escuela es una práctica también que encontramos mucho con estos directores, en cuanto que incluso se hablaba que el director era como omnipresente, que estaba todo el tiempo, ¿verdad?, que en cualquier momento lo encontraban. Y lo que nos dimos cuenta es que el director tenía prácticas que le permitían generar esa sensación de que siempre estaba disponible, haciéndose presente en momentos claves dentro de la escuela, ¿no? El estar presente para la llegada y la despedida de los alumnos, el pasearse por los pasillos, el visitar selectivamente algunos salones, y todo esto generaba una sensación de presencia en la escuela. El aspecto de la evaluación y seguimiento, el tener herramientas estadísticas, el llevar control de cómo va la escuela en el cumplimiento de sus metas y sus objetivos, también es un factor importante que ayudaba a comunicar. Y el otro aspecto que nos encantó encontrar y que nos dimos cuenta que precisamente es un factor clave, la vinculación. Cómo estos directores escolares exitosos en nuestro país logran resolver la mayor parte de sus problemas desde afuera de la escuela. Vinculan a la comunidad, vinculan al sector productivo y lo hacen parte de los objetivos de la escuela. De esta forma, pues muchas de las cosas que a veces creemos que son infranqueables en los problemas por la falta de recursos que existen en nuestras escuelas públicas, pues a veces son resueltos. Y pues finalmente les muestro las conclusiones, en donde tenemos que sí logramos identificar esas prácticas exitosas de las que platicábamos, y que estas prácticas hacían evidente cómo se establecían, fíjense, procedimientos y estructuras
Es decir, no el sistema educativo tal cual como nos dice que es la estructura, sino que a través de estas prácticas se hacían nuevos procedimientos en la escuela y se generaban nuevas estructuras que no nada más era al interior de la escuela, sino hacia la parte de la comunidad, padres de familia, sector productivo y gobierno, autoridades y demás. Y que esto hacía que lo que hicieran los directores pues se mantenía en la escuela, se hacía sostenible, incluso después de que se va el director, lo cual es algo que también nos parece encomiable. Y que esto tenía pues un alto valor por la calidad del director en sus prácticas para involucrar a otros actores en la visión de lo que quiere que sea la escuela, ¿verdad? Entonces con esto pues doy por terminada la ponencia.